Gracia y paz. Amada familia de la fe, damos gracias a Dios nuevamente por permitirnos estar con ustedes hoy. El tema de hoy comenzó con la pregunta de un niño. ¿Qué pasa después que una persona muere? Puede que esta pregunta parezca fácil de responder, pero en realidad no es sencillo dar una respuesta clara. Por eso el tema de hoy es este. ¿Qué pasa después que una persona muere? Hoy nos acompaña nuevamente el Pastor Josías. Pastor, sea bienvenido. El tema que hablaremos hoy es sobre la muerte. Pastor, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que sucede después que una persona muere? El tema de lo que ocurre después de la muerte es algo muy profundo y misterioso, y es especialmente importante para los cristianos. Primero debemos tener claro el punto de partida al tratar este tema. Muchas personas intentan explicar lo que sucede después de la muerte por medio de la cultura, las emociones, las experiencias como místicos o la filosofía. Pero la Biblia habla con claridad. Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este versículo deja claras tres cosas. Primero, la muerte está determinada para todos. Segundo, después de la muerte, el ser humano se presenta delante de Dios. Tercero, ese estado no es natural, sino que está relacionado con el juicio. Por lo tanto, debemos entender a la muerte no como una final, sino como el momento de presentarnos delante de Dios. Pastor, algunas personas dicen que cuando alguien muere va al purgatorio para purificar sus pecados. ¿Eso es correcto? Esta enseñanza fue desarrollada por la Iglesia Católica y Romana. Desde el principio podemos decir que no es una enseñanza bíblica. El purgatorio es parte de la idea de que después de la muerte aún quedan pecados que deben ser purificados. Pero la Biblia enseña lo contrario. Hebreos capítulo 10, 12, 14, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí lo importante es una sola vez y para siempre. La obra de Cristo no es parcial, sino completa. Además, Pablo dice, Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si no hay condenación, entonces no hay necesidad de una purificación adicional. Martín Lutero criticó fuertemente el purgatorio como una invención humana sin fundamento bíblico. Juan Calvino también rechazó el purgatorio diciendo que niega la suficiencia de la cruz Cristo. En conclusión, el purgatorio debilita la obra perfecta de Cristo y no tiene fundamento en la Biblia. Pastor, otras personas dicen que cuando alguien muere, su alma entra en un estado de sueño. ¿Eso es correcto también? Esta enseñanza es conocida como el sueño del alma y es sostenida por grupos como los
adventistas del séptimo día. Pero la Biblia enseña claramente que hay conciencia después de la muerte. Jesús dio al ladrón en la cruz, Lucas 23:43, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo importante aquí es la palabra hoy. Esto indica un cambio inmediato de estado. Además, Pablo te dice, Filipenses 1:23, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo entendía la muerte no como inconsciencia, sino como comunión con Cristo. Si fuera un estado inconsciente, no tendría sentido decir que es mucho mejor. Además, Lucas 16, en la historia de Rico y Lázaro, ambos después de morir son conscientes de su estado y puede incluso comunicarse. El rico reconoce de su sufrimiento y Lázaro es consolado junto a Abraham, aunque sea una palabra, y Jesús no enseñaría una realidad falsa sobre estado y después de la muerte. Juan Calvino también refutó la idea del sueño del alma. Si el alma no tuviera conciencia, la expresión estar con Cristo perdería todo su significado. Y los creyentes no podrían ver la muerte como comunión con Cristo. Por eso Calvino enseñó que el alma sigue viva y consciente delante de Dios después de la muerte. En conclusión, la muerte no es inconsciencia, sino una existencia consciente delante de Dios. También hay personas que dicen que el infierno no existe y que el alma simplemente desaparece. ¿Cómo debemos entender eso nosotros? Primero, el aniquilacionismo debilita la justicia de Dios. La Biblia habla con claridad en Mateo 25:46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo importante aquí es que vida eterna y castigo eterno están en la misma estructura. Si la vida eterna no tiene fin, entonces el castigo eterno tampoco puede tener fin. Agustinus explicó que si el castigo terminara, entonces la vida eterna también debería terminar, lo cual sería una contradicción. Además, la Biblia describe el castigo como un estado continuo, no solo como un resultado. Apocalipsis 14:11, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esta expresión indica continuidad eterna, no desaparición. Luis Berkhoff enseña que el castigo final no es la destrucción del ser, sino un estado de separación eterna de Dios y de sufrimiento consciente. En conclusión, el aniquilacionismo no concuerda con la enseñanza bíblica, ignora la naturaleza continua del castigo y debilita la justicia de Dios. Y en ocasiones vemos casos en los que personas afirman haber muerto y haber regresado
y dar testimonio sobre el más allá. Pero estos testimonios, según el criterio bíblico, no pueden ser aceptados de ninguna manera. Porque la Biblia ya ha liberado de manera suficiente y clara todo lo referente a estados después de la muerte. En Lucas 16:26 se dice: hay una gran cima puestas entre nosotros, de modo que nadie puede pasar de un lado al otro. Esto pasaje te muestra claramente que el estado después de la muerte está completamente separado de este mundo y que no es un ámbito en el que el ser humano pueda ir y venir para transmitir experiencias. Además, en Lucas 16:31 se dice: aunque algunos se levantare de entre los muertos, no serán persuadidos. Este mensaje es muy claro. Dios no quiere que creamos por medio de experiencias o testimonios de muerto, sino que desea que creamos únicamente por medio de la palabra que ya nos ha dado. Por lo tanto, los testimonios que afirman haber visto el más allá tras la regresada de las muertes y chocan directamente con la enseñanza de la Biblia. Si aceptamos este testimonio como fundamento de la fe, la liberación por medio de Cristo y la suficiencia y perfección de la Biblia quedan destruidas. Como Jesús dijo a Tomás, la fe verdadera es creer sin haber visto, ¿verdad? En conclusión, la verdad sobre más allá no se conoce por experiencias y testimonios de humanos, sino únicamente por medio de la Biblia. Debemos estar firmes no en experiencias, sino en la palabra de Dios. Pastor, entonces, ¿podría resumirnos brevemente qué es la muerte según la Biblia? Ok, bueno. Cuando una persona muere, su cuerpo vuelve al polvo y su alma va a Dios. En Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. La iglesia ha confesado esto desde hace mucho tiempo. Confesión de fe de Westminster capítulo 32. El cuerpo vuelve al polvo, pero el alma no muere y va inmediatamente a Dios. En ese momento, los que creen en Jesús están con el Señor. Lucas 23, versículo 43. Hoy estarás conmigo en la palacio. Y Filipenses 1:23, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La confesión enseña que las almas de los justos están en paz y gloria delante de Dios. Los que no creen en Jesús entran en juicio. Lucas 16:23, en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos. Los confesión enseña que permanece en tormento esperando el juicio final. Y en el último día, todo resucitará y serán juzgados delante de Dios. Juan capítulo 5, 28, 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. La confesión
enseña que todos resucitarán en cuerpo y entrarán en su estado eterno. La muerte no es fin, sino el comienzo de estar delante de Dios. Y la Iglesia ha confesado esta verdad conforme a la Biblia. Pastor, muchas gracias por darnos esta conclusión el día de hoy. Fue una palabra muy importante. Amada familia de la fe, la muerte no es el final, sino el comienzo de presentarnos delante de Dios. Por eso la pregunta importante el día de hoy sería, ¿a dónde iré cuando muera? La Biblia lo dice así: el que cree en Jesucristo va a la vida, el que no cree en Jesucristo entra a juicio. La respuesta a esta pregunta es una sola: Jesucristo. En Él hay vida, fuera de Él hay juicio. También debemos reflexionar en algo más. ¿Por qué tememos a la muerte? Debemos examinarnos si nos falta una fe firme delante de Jesucristo. La Biblia dice: cuando estamos en la fe en Jesucristo, la muerte deja de ser temor y se convierte en el camino que nos lleva hacia el Señor. Espero que a través de esta palabra podamos reflexionar sobre nuestras vidas. Muchas gracias. Gracia y paz.